Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, intrigas y, sobre todo, mucho drama turco. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy porque, madre mía, la historia que les traigo hoy es de esas que te dejan con la boca abierta y sin poder pestar más menos ir. Si pensabas que ya lo habías visto todo en el mundo del espectáculo, prepárate porque esto te va a volar la cabeza. Hoy vamos a hablar de una de nuestras parejas turcas favoritas, esas que nos roban el corazón superíndice 3N con cada mirada, con cada gesto, con cada escena llena de pasión superíndice 3N. Estamos hablando de la reina Demet Özdemir y el Galu, N. Can Yaman. Pero tranquilos que no es todo miel sobre hojuelas, porque en esta historia hay un villano, un tramposo, un ser despreciable que intenta superíndice 3 interponerse en su camino. Pero no contaban con Can Yaman. ¡Ay, mi Can! Ese hombre es ese astuto que un zorro y ese leal que un perro. Asu que agarra tus palomitas, rate un cafecito turco bien cargado, porque vamos a sumergirnos en este drama con un final inesperado que, te lo prometo, no te vas a querer perder. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Suscríbete. No te arrepentir ese encontrar ese todo lo que necesitas saber sobre tus series turcas favoritas, tus actores preferidos y, por supuesto, los chismes ese jugosos del momento. Asu que dale clic al botoncito rojo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Ahora empecemos con esta bomba. Todo comenzó superíndice 3 como un cuento de hadas. Demet y Can, dos estrellas en ascenso, se conocieron en el set de una serie que, vamos a ser sinceros, los catapultó superíndice 3 a la fama mundial, Erkencicus pájaro soñador, ¡ay, qué recuerdos! La química entre ellos era palpable, se sentía a trabu copyright, ese de la pantalla. Era pura magia. Los fans enloquecieron, las redes sociales estallaron y, obviamente, todos queríamos que su amor trascendiera la ficción superíndice 3N. Y para nuestra alegría, Asu fue. La pareja no se escondió superíndice 3, al contrario, vivieron su romance con la misma intensidad que sus personajes, Sanem y Candivit. Cada foto, cada entrevista, era una declaración superíndice 3N de amor. Eran la pareja del momento. Demet y Can comenzaron una relación superíndice 3N que parecía sacada de un guión superíndice 3N perfecto. Paseos románticos por Estambul, cenas a la luz de las velas en restaurantes con vistas al Bósforo, viajes a lugares exóticos como las Islas Maldivas, miradas superíndice 3 cómplices durante las alfombras rojas. Todo era perfecto. Los paparazzi no se despegaban de ellos, y cada día nos regalaban nuevas imágenes de su idilio. ¡Ay, qué envidia de la buena, claro! Y como es normal en el mundo del espectáculo, no faltaron los rumores de boda, de hijos, de una vida juntos para siempre. Las revistas del corazón superíndice 3N no dejaban de publicar portadas con titulares como Demet y Can, boda en secreto, o bebé a bordo. La cigüeña visita a la pareja turca. ¡Qué ilusionados estábamos todos! Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Y aquí es donde la historia empieza a tomar un giro inesperado. En medio de esta burbuja de amor, apareció superíndice 3 nuestro villano. Un empresario exitoso con una fortuna envidiable, una mansión en las colinas de Estambul con vistas al mar de Marmara, coches deportivos de lujo y, aparentemente, muy enamorado de Demet. Este hombre al que llamaremos Señor X, para proteger su identidad, aunque todos sabemos de qué copyright N estamos hablando, ¿verdad? Digamos que su nombre empieza por E y termina por L, comenzó superíndice 3 a cortejar a Demet de una manera muy insistente. Un verdadero depredador. Le enviaba ramos gigantes de rosas rojas, joyas de Diseu más menos o de marcas internacionales, la invitaba a eventos exclusivos como desfiles de moda en Parus y Milu, fiestas privadas en yates en el Mediterráneo. Un acoso en toda regla. Y no solo eso, también le ofrecía proyectos profesionales increíbles, como ser la imagen de su empresa y protagonizar campañas publicitarias millonarias. El sueño de cualquier actriz. Al principio Demet lo rechazaba amablemente, dicio copyright dole que estaba felizmente enamorada de Can y que no tenía ningún interu copyright ese en sus propuestas. Le agradecua sus atenciones, pero le dejaba claro que su corazón superíndice 3 en ella tenua dueño. Pero el señor X no se rendua.
Estaba obsesionado con ella y, como suele suceder con este tipo de personas, estaba dispuesto a todo para conseguir lo que quería. Un verdadero psicópata. Y cuando digo a todo, me refiero a todo. Empezó a estudiar a Demet, a conocer sus gustos, sus debilidades, sus ambiciones. Se convirtió en su sombra, siempre presente en los lugares que ella frecuentaba. ¡Qué miedo! El señor X comenzó superíndice 3 a difamar a Can Yaman. Ahí empezó lo feo, mis amores. Contrató superíndice 3 a paparazzi sin escrúpulos para que lo siguieran día y noche y le tomaran fotos en situaciones comprometedoras. Fotos trucadas, por supuesto. Lo fotografiaron saliendo de un club nocturno con una misteriosa rubia, que obviamente era una actriz contratada. Lo captaron discutiendo con un camarero en un restaurante, una pelea inventada, qué horror, incluso lo acusaron de conducir bajo los efectos del alcohol, una calumnia. Inventus superíndice 3 historias sobre supuestas infidelidades. Decía que Can tenía una amante en Italia, otra en España y otra en Argentina. Un verdadero culebrón. Pagó superíndice 3 a periodistas sensacionalistas para que escribieran artículos negativos sobre con diéresis copyright L, resaltando sus defectos, exagerando sus errores y mintiendo descaradamente sobre su vida personal. Una campau más menos a de desprestigio en toda regla. El objetivo era claro, destruir la imagen de Can para que Demet lo dejara y se quedara con con diéresis copyright L, ¡qué maldad! Can, por supuesto, estaba furioso. No entiendo a por qué copyright este hombre estaba tratando de arruinar su vida y su relación superíndice 3N. Se sentía impotente, frustrado, humillado. Pero como es un hombre inteligente y estratega, y con unos genes italianos que le dan un carácter fuerte, mi Can decidió superíndice 3 no caer en la trampa y no responder a las provocaciones. Sabía que si se dejaba llevar por la ira, solo le daría al señor X lo que quería, una reacción superíndice 3N. En lugar de eso se centró superíndice 3 en su trabajo, en sus proyectos profesionales y sobre todo, en su relación superíndice 3N con Demet. Intentaba pasar el mayor tiempo posible con ella, demostrándole su amor y su apoyo. Un caballero. Mientras tanto, Demet comenzaba a dudar. Ay, mi Demet, ¿cómo te entiendo? Las constantes noticias negativas sobre Can, las presiones del señor X, que no dejaba de insistir en sus ofertas, y las dudas sembradas por algunos amigos malintencionados, que le decían que Can no era el hombre adecuado para ella y que se merecía algo mejor, la estaban afectando. Empezó superíndice 3 a preguntarse si realmente Can era el hombre que ella creía que era. ¿Sería verdad que la estaba engañando? ¿Sería verdad que era un mujeriego? Estaría cometiendo un error al estar con diéresis copyright L. ¡Qué tormento! Además, la prensa no ayudaba. Los titulares de las revistas eran cada vez más hirientes: Demet engañada, Can, el fin de un cuento de hadas, la pareja turca al borde de la ruptura. Una pesadilla. El señor X, viendo que su plan estaba funcionando, qué asco de persona, intensificó superíndice 3 su ataque. Le propuso a Demet un contrato millonario para protagonizar una película que con diéresis copyright él mismo iba a producir. Una superproducción superíndice 3N con un director de renombre y un guión espectacular. Le prometió superíndice 3 fama internacional, con diéresis copyright sito en Hollywood y una vida de lujos. Una oferta tentadora para cualquiera. Le decía que esta era su oportunidad de convertirse en una estrella mundial y que si seguía con Can, se quedaría estancada en las series turcas. ¡Qué manipulador! Demet estaba en una encrucijada. Por un lado, amaba a Can y no quería perderlo. Sabía que con diéresis copyright él era el hombre de su vida, su alma gemela, su compañero ideal. Pero por otro lado, la oferta del señor X era demasiado buena para dejarla pasar. ¿Copyright Arua? ¿Seguir su corazón superíndice 3N o escuchar a su cabeza? ¿Elegir el amor o la ambición superíndice 3N? ¡Qué dilema! Estaba confundida, angustiada, desesperada. Necesitaba tomar una decisión superíndice 3N, pero no sabía si L era la correcta. La situación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su punto máximo durante una fiesta Venu Copyright Fica organizada por una importante fundación en Estambul. Demet y Can asistieron al evento como pareja, mostrando una imagen de normalidad y felicidad. Pero la realidad era muy diferente. La tensión entre ellos era palpable.
Apenas se dirigían la palabra y evitaban mirarse a los ojos. El señor X también Copyright N estaba presente, radiante y seguro de sí mismo. Parecía un depredador acechando a su presa. Durante la noche el señor X se acercó superíndice 3 a Demet y, aprovechando un momento de soledad, cuando Khan se había alejado para saludar a unos amigos, la besó superíndice 3. ¡Qué descarado! Demet se sorprendió superíndice 3 y lo rechazó superíndice 3. Le dijo que no estaba interesada en U con diéresis copyright L, que amaba a Khan y que nunca lo dejaría por nadie. Pero el señor X, con una sonrisa maliciosa, le dijo que ya era demasiado tarde. Le reveló superíndice 3 que había contratado a un foto superíndice 3 grafo para que capturara el beso y que al día siguiente, las fotos estarían en todas las portadas de las revistas. ¿Qué plan maquiabu copyright lico? Le dijo que su relación superíndice 3N con Khan estaba acabada y que a partir de ahora, U con diéresis copyright L sería su nuevo amor. ¡Qué cinismo! Demet se sintió superíndice 3 devastada. Sabía que si esas fotos salían a la luz, su relación superíndice 3N con Khan estaría acabada. Su reputación superíndice 3N se vería manchada y su carrera profesional se hundiría. Corrió superíndice 3 a buscarlo y le contó superíndice 3 todo lo que había pasado. Le confesó superíndice 3 sus dudas, sus miedos y sus tentaciones. Le pidió superíndice 3 perdón superíndice 3N por haber dudado de U con diéresis copyright L y por haber escuchado a los demu S. Khan. Al principio, se sintió superíndice 3 dolido y traicionado. Pero viendo la angustia en los ojos de Demet, se dio cuenta de que ella también copyright N era una víctima del señor X, comprendió superíndice 3 que había sido manipulada y presionada y que en el fondo, seguía amándolo. Entonces Khan decidió superíndice 3 tomar cartas en el asunto. Ahí es donde mi Khan se transforma en un superhéroe. Convocó superíndice 3 a una conferencia de prensa urgente y, ante la mirada a tu superíndice 3 nita de los periodistas, reveló superíndice 3 toda la verdad. Con tu superíndice 3 CU superíndice 3 mo el señor X había estado acosando a Demet, CU superíndice 3 mo había difamado a Khan y CU superíndice 3 mo había intentado sabotear su relación superíndice 3N. Una bomba. Explicó superíndice 3 que el señor X era un hombre obsesionado con el poder y la fama y que estaba dispuesto a todo para conseguir lo que quería. ¡Qué valentía! Pero eso no fue todo. Khan tenía pruebas irrefutables. Había grabado conversaciones teléfono superíndice 3 nicas con el señor X, donde se escuchaba claramente cómo planeaba sus ataques y cómo ofrecía dinero a cambio de información superíndice 3N falsa. Había recopilado correos electro superíndice 3 nicos comprometedores, donde el señor X amenazaba a periodistas y paparazzi. Había encontrado testigos que estaban dispuestos a declarar en su contra, revelando los sucios secretos del empresario. Khan llaman desenmascaró superíndice 3 al tramposo. Presentó superíndice 3 todas las pruebas a la prensa y a las autoridades, demostrando que era inocente y que había sido víctima de una conspiración superíndice 3N. Un golpe maestro. La reacción superíndice 3N fue inmediata. Las fotos del beso nunca vieron la luz, porque los medios de comunicación superíndice 3N se negaron a publicarlas. Las revistas retiraron los artículos negativos sobre Khan y pidieron disculpas por haber difundido información superíndice 3N falsa. El señor X fue repudiado por la sociedad. Su reputación superíndice 3N quedó superíndice 3 por los suelos y su carrera empresarial se vio gravemente afectada. Perdió superíndice 3 contratos, socios y clientes. Se quedó superíndice 3 sin nada. La justicia actuó y lo investigó por acoso, difamación superíndice 3N y extorsión superíndice 3N. Se enfrentaba a una pena de cárcel. Pero, ¿le fue el final inesperado de esta historia? Pues resulta que después copyright S de todo este drama, Demet y Khan se unieron a UNMUDS, el amor verdadero siempre triunfa. Se dieron cuenta de que su amor era muy fuerte que cualquier obstáculo y decidieron luchar por U con diéresis copyright L, aprendieron a confiar el uno en el otro, a comunicarse abiertamente y a apoyarse incondicionalmente. Una lección superíndice 3N para todos. Y aquí viene lo mejor. Demet renunció superíndice 3 al contrato millonario con el señor X, y en cambio, decidió superíndice 3 producir su propia película, en la que Khan será el protagonista. Una venganza dulce y elegante.
Demostraron que el amor y la honestidad pueden vencer al ambicius superíndice 3N y la maldad. Crearon una productora juntos y comenzaron a trabajar en un proyecto que reflejara su historia, su pasius superíndice 3N y su talento. Una pareja imparable. Y Colorum Colorado, este cuento no ha terminado. Porque Demet y Can siguen juntos, felices y enamorados. Han superado una prueba muy difícil y han demostrado que su relación superíndice 3N es su superíndice 3 lida como una roca. Se casaron en una ceremonia íntima y romántica en las islas griegas, rodeados de sus familiares y amigos muy cercanos. Un sueño hecho realidad. Viajan por el mundo, disfrutan de su éxito profesional y comparten su amor con sus fans. ¡Bravo por ellos! Asuke, mis amores, llegamos al final de esta apasionante historia. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright con Tundoselas. Hemos visto CU superíndice 3 Mo, el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. CU superíndice 3 Mo, la verdad siempre sale a la luz y CU superíndice 3 Mo, la honestidad es el mejor camino para construir una relación superíndice 3N duradera. Y como un buen cafecito turco puede ayudarte a sobrellevar los momentos de tensión. En resumen, hemos visto CU superíndice 3 Mo. Demet estuvo a punto de caer en la trampa de un empresario obsesionado. CU superíndice 3 Mo. Can fue difamado y atacado. CU superíndice 3 Mo. Su relación superíndice 3N se tambaleu superíndice 3 y finalmente, CU superíndice 3 Mo. Can llaman desenmascaru superíndice 3 al tramposo y salvu superíndice 3 su amor. Una historia digna de una película. Y quién sabe, a lo mejor algún día la vemos en la gran pantalla. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya dejado una buena reflexión superíndice 3N sobre el amor, la verdad y la importancia de luchar por lo que uno quiere. Y no se olviden de suscribirse a mi canal para más chismes y dramas turcos. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Q copyright les pareció superíndice 3 esta historia? ¿Creen que Demet hizo lo correcto al renunciar al contrato millonario? ¿Q copyright opinan de la actitud de Can? ¿Conocían la historia del señor X? Du copyright genme sus comentarios a Q abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber Q copyright piensan sobre estos temas. Y no se olviden de darle like a mi vídeo si les gustó. Y por último pero no menos importante quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3 la historia, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright se enteren de este drama turco y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que AQ encontraron todo lo que necesitan saber sobre sus series turcas favoritas, sus actores preferidos y los chismes jugosos del momento. Así que no se lo pierdan. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el amor siempre triunfa. Besitos. Muac.